Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Damos gracias a Dios porque nuevamente, ¿verdad?, nos permite este tiempo para compartir la palabra del Señor. Y pues les damos la bienvenida, ¿verdad? Si usted ya está conectado, los hermanos que se van a conectar todavía son bienvenidos a este tiempo para ser bendecidos, ¿verdad?, con la palabra del Señor. Y les recordamos que se está viendo el tema de la iglesia expertise. Hoy es el tema 4, la iglesia expertise en lo espiritual. Amén. Si usted estuvo ayer, pues recordará los ejemplos que se dieron y hoy pues se va a continuar con este tema, hermanos. Así que le invitamos para que ya esté listo, ¿verdad? Y con su libreta, con su Biblia, con su lapicero, para que haga anotaciones, porque si anotamos, pues no se nos va a olvidar, ¿verdad? Y más adelante, pues lo que anotemos nos puede servir para compartir, ¿verdad?, en la iglesia o con la familia principalmente. Así que, hermanos, vamos a aprovechar este tiempo que Dios nos da y yo le invito a que nos acompañe en una oración. Amén. Bendito Dios, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Dios mío, por la oportunidad que nos das en este día. Dios mío, de nuevamente escuchar tu palabra. Gracias, Dios, por las bendiciones. Gracias por la vida. Gracias por la salud que nos das, Dios mío, y esas bendiciones espirituales que tú das a nuestras vidas y a nuestra familia. En tus manos, Dios mío, ponemos este tiempo, este momento, y sabemos que nada puede suceder si no es tu voluntad, Dios mío. Por eso pedimos que tu Espíritu Santo tome el control, Dios mío, que tu Espíritu Santo dirija la vida de tu siervo una vez más para que él pueda compartir tu palabra, Dios mío. Y pedimos que tú bendigas la vida también de nuestros hermanos de la iglesia, Padre, cada familia, Padre, que va a escuchar tu palabra en esta tarde. Te pedimos esa bendición abundante para ellos, para sus vidas. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, Dios me los bendiga. En esta tarde ya estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Dios. Y hemos estado hablando, como dijo la hermana Olga Lidia, el tema la iglesia expertise. Y hemos estado explicando qué significa la palabra expertise. Y hemos dicho, hermanos, que expertise se refiere pues a alguien, a una persona que tiene una experiencia en algún área, que tiene una experiencia calificada, que tiene una especialidad en hacer algo, tiene una habilidad, tiene un conocimiento, tiene una sabiduría en alguna área específica. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Todos nosotros, de alguna manera, tenemos que desarrollar una expertise. Todos nosotros debemos tener experiencia en algo. Hay personas que nos buscan porque tenemos una expertise en cierta área, ¿verdad? Por ejemplo, a alguien buscarán porque trabaja muy bien el aluminio, ¿verdad? Y lo buscan para hacer ventanas, puertas y otros trabajos. A otros los buscarán por ser por tener un expertise en trabajar con la madera, ¿verdad? Y así, hermanos, hay habilidades, hay especialidades en hacer algo. Ahora, hablamos esta semana, el martes, hablamos de que Moisés ocupó gente del pueblo de Israel que tenían un expertise, que eran sabios, entendidos y que eran expertos en un área para edificar el tabernáculo al Señor. De allí estuvimos hablando el miércoles acerca de la mala praxis de algunos expertise, de alguna gente con expertise. Por ejemplo, un especialista que en la operación deja digamos así, una herramienta de su trabajo, ¿verdad? Deja el bisturí adentro, ¿verdad? Del paciente que acaba de operar. Eso es una mala praxis. Si un doctor
dictamina un medicamento que no es el correcto, que no hizo, ¿verdad? Los análisis correspondientes a la persona y le dio un medicamento que le hizo mal. Eso es una mala praxis. De manera que la iglesia expertise debe tener cuidado con una mala praxis, hermanos. Recuerde que hablamos que los errores de un doctor están en el panteón. Los errores de un abogado se encuentran en la calle, andan libres, ¿verdad? Los errores de un abogado también puede ser que estén en una cárcel y bueno. Y también, hermanos, entonces imagínense los errores de un ministro o de una iglesia puede ser que estén en el infierno. O sea que estamos hablando de algo muy interesante, hermanos. Bien, entonces el día de ayer empezamos a hablar acerca de la iglesia expertise en lo espiritual. Y hoy vamos a hablar de otras personas que desarrollaron una expertise en algunas áreas y que esa área era el fuerte de ellos, ¿verdad? El área de su especialidad. Entonces tenemos que Éxodo capítulo 18, versos 5 y verso 6 nos habla de Jetro. Jetro, hermano, fue el suegro de Moisés. Jetro tenía una doble expertise. O sea, tenía dos especialidades, por lo menos es lo que yo alcanzo a ver. Tal vez haya más, ¿verdad? Pero dice la Biblia que Jetro tenía doble expertise. La primera era en relaciones familiares. Dice la Biblia en Éxodo 18:5, y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Verso 6, y dijo a Moisés, yo tu suegro, Jetro, vengo a ti, con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Aquí encontramos, hermanos, que Jetro tenía una expertise en relaciones familiares. Jetro sabía cuál era su trabajo, su labor como suegro. Como suegro, Jetro no tenía por qué, ¿verdad? Tener a su mujer, a la mujer de su, digámoslo así, pues, a la mujer de Moisés y a sus nietos con él. Era su hija, sí, pero tenía que su hija y sus nietos estar con su papá, que era Moisés. Moisés, hermanos, desde que el Señor lo llamó a ser un libertador, hermanos, y a desarrollar un expertise en libertador del pueblo de Dios de Egipto, hermanos, desde ese tiempo, él dejó a su mujer con su suegro, lo cual, hermanos, pues no nos habla muy bien de Moisés, porque, hermanos, el que se casa, pues casa quiere, ¿verdad? De manera que los hijos de Moisés debían estar con su papá, la mujer debía estar con Moisés, y Jetro lo sabía bien, de manera que aunque Moisés estaba en el desierto, Jetro se los llevó. Se los llevó, hermano, porque, mire, ahí en el desierto iba el hijo de Jetro que se llamaba Jobab. Eso usted lo puede investigar, hermano. Pero Jobab, él veía todo, pues. Hermano, imagínense Moisés solo. Él era un siervo de Dios. Pero Moisés no podía estar solo sin su mujer. Y aunque Moisés pasaba días y días en la presencia de Dios y era un hombre manso, un hombre humilde, un hombre consagrado a Dios, necesitaba a su mujer con él. Y Moisés, Jetro le dice a Moisés, yo tu suegro, o sea, yo soy tu suegro, Jetro, vengo a ti. Y no le dijo, vengo con mi hija y con mis 2 nietos. No, le dijo, con tu mujer y sus 2 hijos con ella.
¿Qué estaba haciendo aquí Jetro? Jetro estaba, hermanos, ubicando a Moisés en cuanto a sus relaciones familiares. Tú tienes una responsabilidad, Moisés. Tienes hijos y tienes mujer. Y perdón, aquí voy a decir algo que no lo dice aquí la Biblia literalmente, pero si levantamos la letra, no voy a arrancarle la hoja, hermano, pero si vemos detrás de la letra el espíritu que hay aquí, la intención de Jetro era casi, le estaba diciendo a Moisés, Moisés, yo no voy a mantener a tu esposa y a tus hijos. Los quiero mucho porque son de mi sangre, pero es tu esposa, es tu mujer y son tus dos hijos. Así que aquí te los dejo y hazte cargo de ellos. Yo creo que muchos de nosotros nos parecería crudo esto que estoy hablando, pero la Biblia dice desde un principio, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos llegarán a ser una sola carne. Entonces, Jetro, hermanos, había desarrollado una doble expertise. Primero, en relaciones familiares. Le estaba haciendo ver al libertador, al gran Moisés, al que pasaba días y días en la presencia del Señor, al que había hecho milagros, prodigios, maravillas en Egipto y que era un gran siervo de Dios. Le estaba haciendo ver que no podía desarrollarse como un siervo, como un ministro de Dios, a menos que fuera responsable con su familia. Eso, hermanos, es interesante, necesario que usted y yo lo entendamos. Yo no puedo depender de mi suegro. No podemos depender de papá y mamá. Tenemos, hermanos, nosotros que desarrollar una expertise en nuestras relaciones familiares. Otra expertise que tenía Jetro, hermanos, es que él desarrolló una experiencia, una habilidad, una especialidad en administración, en gobierno. Fíjese que Éxodo 18:13 dice: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Imagínense, todo el día Moisés se la pasaba, hermanos, atendiendo al pueblo de Dios. Todo el día, arreglando los problemas que tenían, enseñándoles la ley a uno por uno. Hermanos, los que venían, él decía: ¿qué problemas tienen? Pues tenemos este problema. Este mató a mi buey. No, pues es que el buey estaba en mi terreno. Entonces ya Moisés sacaba las leyes y empezaba a explicarle: mire, si el buey se mete a un terreno, si esto, y empezaba a explicarle, y ya luego tomaba una decisión. Pero eso era con mucha gente, hermano, desde la mañana hasta la tarde. Entonces el suegro vio eso y le dijo: no está bien lo que haces. Ay, hermano, hermano, hay gente que no nos gusta que nos digan: no, no está bien eso que estás haciendo, ¿eh? ¿Quién era Jetro para irle a decir a Moisés, al gran Moisés, que estaba mal? Sin embargo, Moisés era manso, hermano. Moisés había desarrollado una expertise en mansedumbre también. Eso es otro punto, ¿verdad? Pero dice que entonces, hermanos, le dijo: Jetro, vas a desfallecer tú y todo el pueblo. El trabajo es demasiado pesado para ti.
No puedes hacerlo tú solo. Escúchame lo que te voy a decir. Yo te voy a dar un consejo y Dios va a estar contigo. Pero ve, está tú por el pueblo delante de Dios. O sea, ora. Tú ponte a orar por el pueblo de Dios. Y pon todos los problemas en las manos de Dios. Y al pueblo enséñale las ordenanzas y las leyes. Y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Fíjese cómo le está diciendo. Tú dedícate a buscar de Dios. Dedícate a orar, a clamar por el pueblo y enséñales a todos para que aprendan cuáles son los lineamientos, las normas de conducta que a Dios le agradan. Y aparte de eso, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y en todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto haces, Dios te lo manda, tú vas a poder sostenerte y todo este pueblo también irá en paz a sus casas. Entonces, hermanos, le está dando aquí en cuanto al expertise en administración, hermanos, le está dando por lo menos 3 puntos. Tú como líder de Israel, en tu administración, dedícate a la oración, a estar con Dios y ponerle todas las necesidades a Dios del pueblo. No te pongas a estar visitando casa por casa y asunto por asunto. No. Eso no es lo que tienes que hacer. Sino que, ¿sabes qué? Enséñalos. Enséñalos, dale enseñanza y enseñanza y enseñanza. Discipúlalos, pues. Y aparte de eso, delega. No lo quieras hacer tú todo solo. Esto es algo importante, hermano, porque si nosotros no sabemos delegar, entonces nos desgastamos nosotros innecesariamente. Yo le he pedido al Señor, Señor, dame gente en la iglesia que predique, que enseñe, que desarrollen una expertise en lo magisterial, en la enseñanza, en la predicación. Hombres que sean virtuosos, que tengan temor de ti, Señor. Que no quieran predicar por ofrenda, porque hermano, hay mucha, a mí me ha pasado, ya han venido gente, ¿verdad? Que yo conozco, que me dicen, te quiero visitar, pero mira, mejor te doy una ofrenda, ¿cuánto necesitas? Te doy 500 pesos, ahí está, mira, te doy una ofrenda, pero yo no necesito que me venga a predicar nadie de afuera. No es altanería, hermanos, pero aquí en la iglesia tenemos gente que pueden desarrollar el expertise de la enseñanza, de la predicación, y que Dios les puede dar revelación. Y entre varios podemos llevar la carga. No tengo que ir casa por casa si cada hermano viene a la iglesia y se le enseña la palabra del Señor. Y ellos, al conocer la palabra del Señor, ellos van a saber cómo resolver sus conflictos en el hogar, en el trabajo, en la comunidad donde viven. Entonces eso es lo que podemos aprender de un hombre como Jetro, un hombre que tenía una doble expertise. La primera era en relaciones familiares y número 2, en administración, en gobierno. Bien, pasamos entonces a otro. Éxodo 36:1 dice, y Bezaleel, Aholiab y toda persona hábil en quien el Señor ha puesto sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra de construcción del santuario. Harán todo conforme a lo que el Señor ha ordenado. Necesitamos gente como Bezaleel, como Aholiab y otros que tenían un expertise, tenían sabiduría, inteligencia, eran expertos en toda obra
de edificación del santuario. Y ellos hacían las cosas conforme a como el Señor lo había ordenado. No lo hacían a su manera, sino como el Señor lo ordenaba. Necesitamos, hermanos y hermanas, que tengan sabiduría, inteligencia y sean expertos en hacer toda la obra que se tiene que hacer en el santuario para edificar a la iglesia. Que alaben, que adoren, pero que sepan dirigir también eso. Que sepan ministrar las ofrendas. Que, hermanos, que sean personas con una expertise en edificar. Que puedan profetizar para edificar. Que desarrollen los dones para edificar. No para ganarse, hermanos, una fama, para hacerse un nombre. Entonces, esto es importante que nosotros lo vayamos anotando. Tenemos otro hombre llamado Caleb, el cual desarrolló un expertise, hermanos, en conquista. Y Caleb, hermanos, conquistó Canaán. Mientras cuando Moisés mandó 12 espías a la tierra prometida. 10 vinieron diciendo que no se podía conquistar porque habían gigantes y que ellos parecían langostas. Pero resulta, hermanos, que Caleb y Josué, hermanos, ellos dijeron, sí podemos. Si agradamos a Dios, si hemos hallado gracia delante de Dios, Dios va a entregarnos Canaán. Y dice en Números 14:24, pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró, y su descendencia tomará posesión de ella. Fíjese lo que le voy a decir ahorita, hermano. Conquistar Canaán es conquistar, hermanos, nuestra alma. Es conquistar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Eso es conquistar Canaán. Y cuando nosotros conquistamos con la ayuda del Señor, hermanos, nuestra alma, entonces empezamos a ver, a recibir, hermanos, el fruto de la tierra prometida. Yo no sé, ¿verdad?, si usted me está entendiendo, pero yo sí estoy entendiendo lo que estamos diciendo. Entonces, mis amados hermanos, aquí encontramos que Caleb, hermanos, desarrolló esa expertise en tomar posesión, en tomar dominio de Canaán, de aquellas áreas paganas que había en Canaán. Entonces, en nosotros hay áreas que todavía, hermanos, son carnales y que necesitamos conquistarla. Mire, hermanos, de 10 o de 12 espías, 2 son gente con un espíritu distinto, con un espíritu, con una motivación distinta. Gente que dicen, sí podemos. ¿Cómo no vamos a poder? Con la ayuda del Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro que sí puedo tener un cambio en mi vida y puedo conquistar estas emociones y estos sentimientos y estas ganas de decirle a aquella persona que me ha estado molestando, decirle en su cara para que vea que yo sí tengo valor. Y hermanos, y no conquistamos Canaán. Mientras que Caleb, hermanos, en él hubo otra manera de pensar. Y conquistó Canaán. Conquistó la tierra prometida, hermano. Mucha gente no quiere
porque no quiere desarrollar esa experiencia. No quiere tomar dominio en el nombre de Jesucristo de esas debilidades que hay en él o en ella. Nosotros tenemos debilidades, hermanos. Yo no estoy negando que tenemos debilidades. Tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos, hermanos, muchas cosas que batallan dentro de nosotros, pero que debemos conquistarlas y debemos tomar dominio, porque dice la Biblia que es más valiente el que se conquista a sí mismo que el que conquista una ciudad. Entonces tenemos que desarrollar esa experiencia, ser expertos en conquistar nuestras emociones. Si tengo que callarme, mejor me callo y no le digo sus cosas a aquella persona que me ha estado molestando. Hermano, mire, hay gente que de verdad piensa que uno ya se volvió cobarde o ya se envejeció. Pero la verdad es que mejor hay que tomar dominio, hermanos, y conquistar nuestro Canaán, porque eso es un expertise. Entonces desarrolla esa experiencia, hermano. Por otro lado, Josué desarrolló, aparte de esa experiencia de conquistar Canaán, hermano, Josué también desarrolló, mire, la expertise de ser ayuda. En la iglesia necesitamos gente que sea ayuda. Josué 1:1 dice, sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Pero yo quiero poner, hermanos, el zoom en esa frase que dice, ayudante de Moisés. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, iba comandado, dirigido, pastoreado por Moisés en el desierto, Moisés tenía un ayudante, hermanos, que era un ayudante fiel, Josué. Fíjese que Josué, cuando tuvo que enfrentarse el pueblo de Israel con los amalecitas, ahí estaba Josué al frente, peleando, hermano, mientras Moisés estaba orando. Josué no se estuvo quejando porque Moisés no estaba en el campo de batalla, sino que sabía que Moisés estaba orando allá. Y el que estaba en el campo de batalla era Josué. Cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, empezaban a perder la batalla Josué y el pueblo de Israel. Pero levantaba la mano Moisés y Josué, hermanos, y el pueblo de Israel empezaban a ganar la batalla. Cuando Moisés se fue, hermanos, al monte de Dios, al monte Sinaí, Josué subió hasta la mitad, porque Josué siempre acompañaba a Moisés. Cuando Moisés iba al tabernáculo, ahí estaba Josué, hermanos, humillado delante de la presencia del Señor, y la presencia de Dios bajaba al tabernáculo, hermanos, y llenaba aquel lugar, y Moisés hablaba con Dios, y Josué ahí humillado, hermanos, porque Josué era ayudante de Moisés. Él desarrolló un expertise en ser ayuda. Desarrolló esa experiencia, hermanos, de ayudar en el ministerio de Moisés, dado que la labor que Moisés estaba desempeñando no era la de un hombre, sino era, hermanos, una misión divina. Entonces Josué entendió eso. Y cuando Moisés murió, ¿a quién creen ustedes que pusieron en lugar de Moisés? Exacto, al que había sido ayudante de Moisés. Había aprendido de Moisés. Había visto cómo hablaba Moisés, cómo enseñaba Moisés. Había visto cómo hacía Moisés cuando abrió el mar rojo de par en par. Él vio cómo enfrentar a los rebeldes. Él vio a Moisés, hermanos. Y entonces Josué, toda esa experiencia, hermanos, le ayudó para desarrollar. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia que Moisés puso las manos sobre Josué y recibió espíritu de sabiduría. Moisés estaba consciente que Josué
era el que lo iba a suceder, era el sucesor. Entonces, se necesitan ayudantes en la iglesia. Ayudas fieles, hermano. Ayudas que no hablen detrás del pastor. Ayudas que no se crean mejor que el pastor. Porque esto no es una competencia. Los pastores no tenemos, bueno, yo en lo personal no tengo ningún problema que un hermano se desarrolle como ministro, como predicador, como un maestro en la palabra, hermano, porque gloria a Dios, eso quiere decir que vamos a hacer sinergia y vamos a avanzar, hermanos. Entonces necesitamos, y lo digo con todo mi corazón, necesito ayudas. Tengo ayudas. Gracias a Dios por la vida de mi esposa. Es una gran ayuda, una ayuda idónea. Tengo, hermanos, la ayuda de la hermana Oralia, aunque ahorita está un poquito enfermita, pero gracias a Dios por la ayuda de ella en la oración. Gracias a Dios por la vida de la hermana Sandy en la oración, en la alabanza. Gracias a Dios por la vida del hermano Ángel en la administración de la palabra, en la enseñanza, porque ellos son ayudas. Gracias a Dios por el hermano Cristian, por el hermano Alexi, ¿verdad? Que son ayudas en la conservación, digámoslo así, en el arreglo del santuario, en el servicio, hermanos, porque son servidores. Yo como pastor no podría hacer todo. Por eso necesitamos ayudas. He cometido errores, ¿verdad? Porque, hermanos, en una ocasión llegó un hermano y el Señor me puso en mi corazón y le digo, ¿sabes qué? Me dijo el Señor que no te despegues de mí. Mantente aquí conmigo porque el Señor tiene un propósito contigo. Y llegado el momento, hermanos, inmediatamente lo mandé a que atendiera a unos hermanos a una comunidad y al final de cuentas me dejó abandonada la gente y luego hacía cosas que no eran las que lo mandábamos a hacer, hermanos. Y un día se me aparece en la iglesia y me dice, ya me voy, hermano, me voy de la iglesia. Y yo dije, wow, parece como que le hubiera dicho, ¿sabes qué? Me dijo el Señor que te vayas. Entonces necesitamos ayudas, de verdad, porque el Señor va a abrir obras en otros lugares y necesitamos hombres y mujeres que se desarrollen en el ministerio para que podamos enviarlos, para que nosotros como arcos tensados podamos, hermanos, enviar las flechas, dirigirlas en el nombre poderoso de Cristo. Bien, pues entonces continuamos con otros expertise. Débora, Jueces 4:4 dice, y verso 5, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Mire, hermano, la mujer en la Biblia, hermanos, en algunos casos, representa a la iglesia. Necesitamos una iglesia que desarrolle una expertise en gobernar. Y la Biblia habla también de la mujer, que la mujer gobierne bien su casa, dice, y gobierne bien a sus hijos. No es que ella manda al hombre, sino que administre bien. Y dice que Débora era profetisa y tenía esposo, era mujer de Lapidot. O sea que estaba bajo sujeción. Aunque esta mujer sabía gobernar, era profetisa y juzgaba al pueblo de Israel, hermanos, era una mujer que estaba sujeta a una autoridad. Sí, porque mire, es importante que los que desarrollan un expertise en la iglesia, sea mujer o sea hombre, aunque sepan gobernar, aunque sepan profetizar, aunque sepan, hermanos, y tengan esa capacidad de parte de Dios para dar una palabra de ciencia o de sabiduría y ayuden a alguien a resolver un conflicto, ¿verdad? Tal vez hasta mejor que el pastor, pero que reconozcan autoridad. Porque hay personas, hermanos, que tienen tal vez capacidad para aconsejar a otros y hablan y les dan un consejo,
Pero resulta que esas personas menosprecian el ministerio de su pastor, porque ya ellos se creen, hermanos, que están por encima del pastor, y no es así. No importa el ministerio que tú tengas, qué tan grande puedas llegar, pero debes estar bajo autoridad. Entonces, Débora tenía mire, yo digo que tenía triple expertise, porque ella gobernaba, administraba, y Débora era profetisa, hablaba de parte de Dios al pueblo. Y aparte de eso, dice que acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Es decir, cualquier problema que tenían, que no podían ponerse de acuerdo, iban y le preguntaban, ¿cómo ve? ¿Qué hacemos? Entonces le daba una palabra y arreglaban esos conflictos. Es importante que usted, antes de ir a pedir un consejo a alguien, vaya con el pastor. Y si usted en su corazón dice, fíjese, pastor, que yo quisiera ir con el hermano o la hermana fulana para ver qué me dice también. Porque, hermano, mire, hay hermanos que agarran y se pasan de largo, ¿verdad? No, ni siquiera toman al pastor en cuenta para un consejo. No, es que el pastor no me va a decir lo que yo quiero. Y van con alguien hermano, mire, le voy a decir una cosa. Si usted tiene una herida y va con una persona que le empieza a sobar la herida y a lamer la herida, es un perro. Porque los perros lamen las heridas. Eso está en la Biblia. Dice la Biblia que a Lázaro llegaban los perros y le lamían la herida. Hermano, la herida no tiene que lamerse. La herida tiene que curarse. Y no por los perros, sino por los siervos del Señor. Y si usted, lejos de ir, ¿verdad? Porque mire, a veces una herida, yo he visto gente que van, hermanos, a los hospitales. Una ocasión llevé a un tío mío que se había cortado las manos. Y yo fui con él, hermano, y ¿qué hicieron, hermano? Le abrieron la herida y le empezaron a pasar, a echar un material ahí que le ardía. Y le apretaban duro con algodón. Y yo dije, no, yo no aguanto. Me salí, hermano. Pero es que para que sane una herida tienen que limpiarlo profundamente. No se lamen las heridas. Y hay gente que prefiere, ¿verdad?, ir con otras personas, pero no con el pastor, porque dice, es que el pastor me va a decir que eso no es correcto, que eso no, yo quiero que alguien me diga lo que yo quiero oír. Eso es importante que usted lo anote, ¿verdad? Y no tengo ningún problema, que usted le pida tal vez consejo a algún otro hermano dentro de la iglesia, pero debería usted reconocer que la voz del pastor es importante. Y si usted no reconoce la voz de su pastor, entonces, y reconoce la voz de otra persona, entonces váyase a esa otra iglesia. No esté jugando a doble, ¿cómo decirlo? Con doble membresía, digámoslo así. A una hermana, bueno, un pastor le decía, bueno, la hermana le dijo al pastor, me voy a ir a la iglesia donde está pastoreando mi hijo. Y le dijo, ¿y cómo va a ver usted a su hijo? Pues el pastor le dice, la hermana le dice, bueno, yo lo voy a ver como un pastor. Ah, ok. Pues si es así, está bien. Pero va a estar difícil porque es su hijo. Entonces muchas veces, hermanos, hay gente, ¿verdad?, en la iglesia que, por ejemplo, ven al pastor y si es su tío, si es su primo, si es su familiar, dicen, está loco mi primo, que él le voy a andar haciendo caso. Entonces son gente que no reconocen la voz de un pastor, no lo han visto como pastor. En este caso, ¿verdad? Podríamos hablar, hermanos, de casos bíblicos. Los hermanos de Jesús no lo reconocían, no reconocían su ministerio. Pero cuando Jesús murió y resucitó,
reconocieron el ministerio de Jesús y entonces escribieron epístolas. Uno de ellos era Judas. La epístola de Judas, hermanos, Judas, ese Judas que habla ahí, no es Iscariote, sino Judas es hermano de Jesús. Pero él no dice que era hermano de Jesús, sino dice que él era siervo de Jesucristo. Y yo me estoy metiendo acá, hermanos, porque es importante que nosotros entendamos estos puntos, desarrollemos este expertise. El otro punto, hermanos, que quiero decir es que en el pueblo de Israel había una tribu que eran los hijos de Isaacar. Primera de Crónicas 12:32, más bien eran los hijos de Isaacar. Dice que eran expertos en discernir los tiempos con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Estos hijos de Isaacar, hermanos, tenían la expertise. Literalmente está ahí escrito. Que, hermanos, discernían los tiempos. Entendían los tiempos. Una expertise que necesitamos en la actualidad, hermanos. Y en todos los tiempos se necesitan. Pero en estos tiempos se requiere mucho más. Mucha gente, hermanos, se ha olvidado de que Cristo viene. Y necesitamos que hayan hijos de Isaacar en la iglesia que sean expertos en discernir los tiempos. Y que sean expertos, hermanos, y que tengan conocimiento de lo que Israel, de lo que el pueblo debe hacer. Necesitamos desarrollar esa experiencia. Necesitamos desarrollar esa expertise, hermano. Ruth capítulo 2, verso 2 dice, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fíjese lo que le voy a decir. Este es otro expertise. Ruth desarrolló una experiencia en espigar. Espiritualmente hablando, espigar, hermanos, es oír la palabra del Señor, ir anotando los remas, aquellos puntos importantes que son para su desarrollo espiritual. Y ya que usted lo anotó, va usted a su Biblia e investiga y empieza a buscar textos de la Biblia, hermanos, que hablen sobre ese punto. Y entonces, después que usted tiene ya varios textos, usted, hermanos, se alimenta con esa palabra. Usted los rumía. Esa palabra rumiar es lo que hacen las vacas. Toman el pasto con su boca, lo mastican una y otra y otra y otra y otra, y muchas veces luego, hermanos, lo almacenan en un tipo de bodega, digamos, que tienen como si fuera un tipo de estómago, hermanos, y luego de eso la vaca espera un tiempo, ¿verdad? Como que se da un reposo y luego vuelve a recuperar eso que masticó, como que lo vuelve a sacar a su boca y lo sigue masticando y masticando y masticando, hermano, de manera que le saca todos los nutrientes al pasto, y de eso es que la vaca se alimenta. ¿Me está usted diciendo vaca, pastor? No. Lo que estoy queriendo decir es que debemos nosotros, hermanos, leer la palabra y estudiarla y decirle al Señor, ¿qué significa esto, Señor? Enséñame, y anotarlo y buscar textos y darle vuelta y pensar y analizarlos y investigar qué significa esta palabra, qué significa esta otra, y darle vuelta, hermanos, hasta que usted llegue a una
a desarrollar un expertise en espigar, en convertir ese grano que el pastor está predicando en alimento para su vida espiritual. Usted es responsable de su alimentación. Escúcheme lo que le voy a decir. El pastor está dando el alimento, pero el pastor no puede obligar a nadie a comer. No puede obligarle. Si no se quieren conectar, si no quieren llegar al culto, a la iglesia, ¿qué hacemos? No le interesa alimentarse. Entonces, usted tiene la responsabilidad de espigar. Eso significa. Ahora, Ruth 2:17. Espigó pues en el campo hasta la noche. O sea que no hay, hermanos, no me diga que no tiene tiempo para espigar. No me diga que no tiene tiempo para estudiar la palabra. No diga que no tiene tiempo para sentarse a llevar un discipulado. Y dice, y desgranó lo que había recogido. Hay que desgranar. Y dice que fue como un efa de cebada. Fue bastante lo que recogió. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía. Y yo le voy a decir, hermana, hermano que me escucha, oiga, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. No vayas a espigar a otro campo. Yo le voy a decir esto, yo espero que usted me entienda esto. Deje de estar buscando mensajes en Dante Gebel, en Jesús Tax, en Josué no sé qué, predicador, en otros predicadores. Usted tiene un campo donde espigar. Si usted no encontró el mensaje del pastor José Manuel Suárez Torres, que es donde usted llega, hermanos de Viva la Familia, conéctese donde está predicando el apóstol Sergio, que es mi pastor. Y aliméntese ahí. Pero a veces hay hermanos y hermanas que se conectan, hermanos, a escuchar a otros predicadores. No importa, perdón, no importa si son de Benecer, hermano. Usted lo que debe espigar es en el campo de zona 5, que es el apóstol Sergio Enríquez, y en el de un servidor que es el pastor José Manuel Suárez Torres. No importa si no le gusta lo que estoy diciendo. Y si no está de acuerdo, no importa, pero dice la Biblia que las ovejas oyen mi voz y me obedecen. La herramienta de trabajo de un pastor, hermanos, es su voz. Usted necesita oír la voz de su pastor. Anote. Escriba. Investigue. Pero no se vaya a espigar a otro campo. Esa es una expertise, hermano. Es una experiencia. A mí me da gusto cuando veo hermanos que hermano, yo estoy seguro que en su trabajo algunos, si le dicen tienes que traer una libreta y tienes que traer un lapicero, ahí van a estar con su lapicero y su libreta. Y no van a decir, es que yo no sé escribir, hermano. No, tendrán que hacerlo porque es su trabajo, pues. ¿Cuánto más en lo espiritual, hermano? Primera de Samuel 3:19, pasamos a otra expertise. En oír con inteligencia. Esto es importante, hermano. Necesitamos desarrollar un oído inteligente. Oír con inteligencia es obediencia. Oír y no hacer las cosas que se le dicen. ¿Qué es lo contrario de inteligencia, hermano? ¿Necedad? Negligencia. Pero dice 1 Samuel 3:19, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea,
Samuel no dejó caer a tierra ninguna de las palabras del Señor. Las tomó muy en serio. Tome en serio lo que se le predica, hermano. Hermana, si el pastor le dijo, hermana, usted tiene que obedecer a su esposo, ámelo, quiéralo. Hermano, ame a su esposa, atiéndala, busquen de Dios juntos, hágalo, es que se le está, oiga con inteligencia, perdón hermano, pero ay Señor, disculpe hermano, yo vengo de un mundo donde, ay, y a veces como que me vienen algunas cosas, pero no puedo decir las palabras, hermano, no son groserías, pero no puedo decir, ¿verdad? No sea, lo más que puedo decir es, no sea lento, no sea lento, pues. Si oye, oiga y practíquelo. Que no le salió la primera vez, vuélvalo a intentar. Ay, hermano, es que yo no cambio, es que yo soy igual, es que yo no puedo. ¿Cómo no va a poder, hermano? 1 Samuel 3:20 dice, y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Era profeta, pero era fiel a Jehová. Oía con inteligencia. Hermanos, a veces tenemos que escuchar lo que estamos predicando, los predicadores, los ministros. A veces los ministros no nos escuchamos lo que estamos hablando. Pero Samuel no era un ministro cualquiera, era un ministro, pero era fiel. Y dice, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Entonces tenemos que oír con inteligencia y Dios se va a manifestar a nuestras vidas. No debemos darnos por vencido, hermano. Y quiero terminar con este expertise que tenía David, hermano. David, mire, hoy cerramos este ciclo de enseñanzas acerca del expertise, pero hay muchos más en la vida. Mire, estoy llegando nada más hasta donde está David. De ahí de Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, hermanos, en adelante hay muchos hombres y mujeres con expertise. Por ejemplo, Esther tenía un expertise en intercesión. Isaías, Jeremías. Pero David, hermanos, David tenía un expertise en adoración. 1 Samuel 16:18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Hermano, David era un experto en la adoración. No sé cuántos tonos había a tocar en el arpa, pero lo cierto es que cuando se empezaba a ministrar, hermanos, con el arpa, entonces él entraba en la presencia de Dios y tenía a su lado donde escribir y escribía salmos. Ahí fue donde cantó aquel salmo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Imagínense el grado de adoración en la que entraba David. Fluía en la adoración. De manera, hermanos, que cuando él estaba adorando y escuchaba que venía un oso o un león a querer matar a una oveja, hermanos, esa unción que había en David, hermanos, hacía que destrozara al león y al oso con sus propias manos. Imagínense que cuando se enfrentó con Goliat, hermano, lo venció. Porque David entraba en una atmósfera de adoración, hermanos, que él desarrolló una fe, un valor, hermanos, y en él había una unción fresca.
Primera de Samuel 16:23 dice que cuando él tocaba el arpa, hermanos, el espíritu malo de parte de Dios que venía sobre Saúl, hermanos, dice que ese espíritu se apartaba de Saúl. David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Tal vez cantaba uno de sus salmos y Saúl tenía alivio. Hermano, ese espíritu malo no soportaba, hermano, la presencia de Dios que fluía en David. Debemos desarrollar un expertise en la adoración, hermanos. No importa que otros se burlen. Cuando venía David, hermanos, siguiendo la presencia de Dios, cuando traían el arca del pacto a Jerusalén, David venía danzando, hermanos, y se quitó sus vestiduras reales y se puso un efod de sacerdote, porque David era profeta, era rey y era sacerdote. Eso está en la Biblia. Y David se puso su efod de sacerdote y venía danzando y saltando con todas sus fuerzas, hermanos. Y cuando lo vio su mujer que venía danzando, se burló, lo menospreció, hasta lo regañó. Estás exagerando. Por eso no me gusta verte cuando adoras al Señor, porque exageras. Gente ignorante, hermano, que no saben adorar al Señor y piensan que el que está adorándolo está loco, está malo de la cabeza. No, hermano. Tiene un expertise en adoración, se ha metido en la adoración. Y dice la Biblia acerca de David, 2 de Samuel 23:1. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob. Dice, el dulce cantor de Israel. Dios quiere, hermanos, que desarrollemos esa expertise. Y que no importa si hemos pecado en el pasado, no importa si hemos fallado. David pecó contra el Señor, pero en sus archivos, en su expediente no aparece que diga David el que pecó contra Dios porque se metió con la mujer de su prójimo, sino que dice el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el dulce adorador de Dios. Desarrolló una expertise en adoración y Dios se encargó de borrar sus pecados, de olvidar su pasado, porque David amaba a Dios. Necesitamos enamorarnos del Señor. La palabra David o el nombre David significa el amado. David amaba a Dios. David era conforme al corazón de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, necesitamos desarrollarnos. Necesitamos desarrollar esa expertise de entrar no solamente hasta el atrio, Señor, porque muchas veces nos quedamos en el atrio nada más alabando. Necesitamos entrar hasta el lugar santo, Señor, en la adoración. Pero ayúdanos para llegar hasta el lugar santísimo y ofrecerte adoración genuina, cántico nuevo, cántico que nadie conoce, que nadie jamás ha escrito porque es un cántico del Espíritu. Ayúdanos a desarrollar esa expertise. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser obedientes, para oír con inteligencia. Quita de nosotros toda negligencia, Señor. Ayúdanos a espigar, Señor, a discernir los tiempos, a gobernar y a profetizar y a juzgar con justo juicio, a hacer ayuda, Señor, a ser un conquistador
En el nombre de Jesús, ayúdanos a desarrollar el expertise de edificar tu casa, de edificar tu iglesia, edificar a tu novia. Ayúdanos a edificar, Señor, y a administrar, a tener una expertise en nuestras relaciones familiares. Ayúdanos, Señor, para que entendamos eso. Yo te ruego que venga de parte tuya inteligencia, sabiduría, entendimiento y que podamos ser expertos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre eterno. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos, y damos gracias a Dios por su palabra. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que todavía quizás nos falta por hacer o en las que tenemos que desarrollarnos, en las que tenemos que, ¿verdad?, trabajar más. Pero pues por eso es la palabra del Señor, ¿verdad? Por eso Dios pone la palabra pues en la vida de sus siervos para compartirla con su iglesia, porque Dios sabe lo que necesitamos y pues es tiempo de que trabajemos en eso, hermanos. Debemos ser expertise en la adoración, en oír inteligentemente la palabra del Señor, ¿verdad? En aconsejar, en muchas cosas que pues trae bendición, edificación a nuestras vidas, pero también pues a la iglesia, ¿verdad? A la amada, la novia del Señor. Entonces, hermanos, Dios nos ayude y pues vamos a seguir adelante. No olvidemos que Dios está de nuestro lado y si Dios está con nosotros, pues podemos hacer muchas cosas para su honra y para su gloria. Amén. Pues Dios les bendiga y Dios les guarde y no se olvide de compartir este mensaje y le invitamos para mañana, si Dios nos da vida, a las 5 de la tarde, hermanos, aparte el tiempo para conectarse y escuchar la palabra del Señor. Son temas escatológicos los sábados, así que no se lo pierda. Y pues el domingo a los hermanos de la iglesia aquí de Ministerios Viva la Familia en Cunduacán, a las 10 de la mañana nuestro culto presencial, pero les recordamos que a las 9:30 empezamos con oración. Dios les bendiga y Dios les guarde.